Noches, es un gusto, un honor. Mi nombre es Genaro Soto, soy parte del colectivo Vía El Salvador. Hace unos años, junto con otros compañeros y compañeras que habíamos conocido, que habíamos militado junto con María Elena, nos propusimos pues esta idea de recuperar la memoria de María Elena, pero en la dimensión política, ¿no? Entonces queremos recuperar a la mujer política que fue María Elena, ¿no? No solamente una luchadora, contra la amenaza senderista, contra el terror, sino y fundamentalmente fue una luchadora por la justicia, ¿no? Por la paz basada, digamos, en la justicia, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos recuperar esta noche, ¿no? Y para eso hemos invitado a valiosos amigas y amigos que han conocido de una u otra manera a María Elena Moyano en diferentes etapas de su vida, para conversar sobre ella, ¿no? Hoy que se cumple 33 años de su cruel asesinato, ¿no? Justamente ella fue asesinada cuando había cumplido los 33 años, ¿no? Hoy tendría 66 años, María Elena, ¿no? Sin embargo, nos queda esa imagen de esa mujer valiente, joven, ¿no? Y que gracias a todos, hoy todos tenemos, muchos peruanos y peruanas tenemos presente, ¿no? Pero para recordar y reflejar un poco más las principales ideas y tareas que hizo María Elena estando en vida, queremos presentarle este video que dura 12, 13 minutos, que fue preparada por la Asociación de Comunicadores Calandria a pocos meses de su asesinato, ¿no? Recogiendo diferentes videos de los medios de comunicación de entonces, ¿no? Entonces, permítanos presentarle este video que por supuesto es parte, digamos, de la colección que tiene el Museo de la Memoria y que ahora hemos querido, digamos, compartirlo con ustedes, ¿no? Inmediatamente después del video, Rocío Paz va a empezar con esta mesa que hemos preparado para esta noche. Noches, después de este pequeño impasse, vamos a retomar este webinar Coraje Moral y Político de María Elena Moyano. Hoy, 15 de febrero del 2025, estamos a 33 años de la terrible muerte de María Elena Moyano, una vecina, compañera, mujer de lucha, que fue vilmente asesinada por Sendero Luminoso y que después de 33 años seguimos con ella, seguimos con la esperanza de palabras que nos dejó, de acciones que nos dejó, de una práctica coherente y que hace que nosotros permanentemente no solamente la recordemos, sino que sigamos el ejemplo de María Elena Moyano. Este webinar que busca trabajar en torno a temas que tienen que ver con la memoria, pero que también tienen que ver con dar el lugar que corresponde a nuestros personajes, a nuestros valores, a aquellas mujeres que han desarrollado una práctica ejemplar como ella. La revolución es afirmación a la vida, a la dignidad individual y colectiva, es ética nueva. La revolución no es muerte, ni imposición, ni sometimiento, ni fanatismo. Palabras de María Elena Moyano, y con estas vamos a comenzar. Queremos darle la bienvenida a Alfonso Cotera, que estará en nuestro panel de webinar. También le damos la bienvenida a Indira Wilca, que esta noche nos acompaña, y a Rolando Ames. Ellos tres estarán en esta mesa y conversaremos justamente sobre este coraje de María Elena Moyano, un coraje que se expresa en su práctica social y en su práctica política. Vamos a darle la palabra a Alfonso Cotera, más conocido por nosotros como Pocho. Él nos va a hablar de esta dimensión política de María Elena, cómo María Elena ingresa
al espacio sociopolítico en Villa El Salvador y cómo luego ese camino la lleva ya a trascender a nivel metropolitano y nacional. Pero quizá ¿qué pasó con esa niña, con esa joven, con esa mujer que se integra a una dinámica de compromiso, de coraje, teniendo en cuenta además una tremenda alegría, una risa que generaba, que alumbraba el espacio donde ella estaba, ¿no? Bienvenido Pocho, y vamos a darte la palabra. Tenemos 15 minutos y vamos a tratar de cumplir también con el tiempo. Gracias. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Rocío, Genaro, la Radio Estéreo Villa. Mis saludos a Indira y Rolando. Estoy en Ayacucho y desde aquí, digamos, esta fuerza que María Elena nos ha legado, ¿no?, está presente en muchas mujeres de nuestro barrio, en Villa El Salvador, de los barrios aquí en Ayacucho, de los pueblos diversos de nuestro país. Digamos que María Elena es producto de toda una historia que ha vivido el país y vive hasta el día de hoy, ¿no? María Elena la conocí muy rápidamente cuando ella todavía joven participaba en los grupos parroquiales, ¿no? Ella de adolescente participaba en el tercer sector, en el grupo de la parroquia, en el grupo de teatro. Yo estaba en el grupo de teatro del Centro de Comunicación y en algún momento hicimos intercambios, pero digamos la dimensión más de acción política, no quiero decir que lo cultural no lo sea, o sea, estamos convencidos hoy más que nunca, ¿no?, que la lucha cultural es política, ¿no? Y en ese tiempo también expresaban el teatro, la música y todo lo demás, la vivencia de nuestros pueblos, ¿no? La posibilidad de organizarnos, la necesidad de crear alternativas, propuestas, etcétera. Pero ella era esta adolescente que con su sensibilidad cristiana participaba en las comunidades en un momento de la teología de la liberación muy importante que vinculó la iglesia con la comunidad y sus problemas. Pero también, digamos que ella era como todas las jóvenes, activa. Me dicen, yo no la he visto jugar el vóley, era muy activa en el vóley y era buenísima, hubiera sido tranquilamente de la selección nacional de vóley de nuestro país, ¿no? Porque tenía esa pasta de empeño, de actividad y de esfuerzo permanente. Como digo, ya su acción política más importante que le veo es cuando nos reencontramos en la huelga del SUTEP de los años 78-79, y ella participaba desde su papel de coordinadora o presidenta, no recuerdo el cargo, del Harvest Day, que era la junta de animadores de Villa El Salvador, de animadoras, ¿no?, de educación inicial. Y desde esa posición animó a las animadoras, a las jóvenes, que dicho sea de paso participaban ayudando en este proceso educativo de nuestra comunidad, ¿no?, sin sueldo, sin nada, ¿no?, voluntariamente, era parte de esa militancia social que la comunidad tenía. Entonces, la parroquia, el vóley, su papel de animadora, ya configuraba una imagen en ella, ¿no?, de una líder joven, ¿no?, que estaba presente en la vida de nuestra comunidad. Ella se pasó varias noches con nosotros en esas ollas comunes que se organizaron tomando los colegios, apoyando la huelga de los maestros en ese momento. La educación era muy importante como para dejársela solo en manos de la lucha de los maestros, era también
una lucha de la comunidad, del pueblo en general, ¿no? En Villa El Salvador se dio esa articulación, pero también en otros pueblos del país. Ahora, una de las cosas que recuerdo como anécdota es que ahí nos amanecíamos en esas ollas comunes, pero ella tenía que llegar a su casa y su mamá era muy estricta al respecto, ¿no? Así que tuvimos que acompañarla en algún momento y claro, ella nos advirtió, ¿no? Si ella va a seguir en esto, ustedes son los responsables, ¿no? Afortunadamente les caímos bien a la señora, así que ya fue bastante, digamos, amigable con la lucha y el emprendimiento que su hija estaba haciendo ahí en la comunidad, ¿no? Luego desapareció un tiempo, ¿no? Estaba estudiando en la universidad, pero claro, también se casó y tuvo a los niños, a David y a no recuerdo el nombre del otro, y con su esposo, que venía de una experiencia también importante en términos políticos, digamos, ¿no? De una familia en esa perspectiva, que fue comprensivo con ella y acompañó su liderazgo porque ella volvió a la comunidad y volvió a la comunidad a participar en lo que serían los comedores populares, ¿no? Y en los comedores populares ya como mamá, ¿no? Que tiene que resolver el problema de alimentación de sus hijos junto con otras madres, y ya hizo lo que siempre sabía hacer, organizar, ¿no? Fortalecer su comedor popular en su grupo residencial, pero avanzar en la organización de los comedores populares en los distintos lugares de Villa El Salvador, y además vincular 3 tipos de experiencias de comunidad, de comedores populares, porque estaban divididos en ese tiempo todavía, ¿no? Es decir, estaban los comedores populares, estaban los comedores parroquiales, estaban los comedores comunales, ¿no? Y ella logra integrar todo este tipo de comedores en una experiencia de articulación que, digamos, anima y se concreta, ¿no? En la Federación Popular de Mujeres. En ese proceso es que ya empezamos a este vínculo que habíamos tenido de apoyo a la huelga del SUTEP, a la reflexión más política de la situación que estaba viviendo el país, y forma parte, junto con un grupo de compañeras que ya estábamos militando en ese tiempo en Vanguardia Revolucionaria, ya forma parte de una célula con Queta, con otras compañeras más, ¿no? De mujeres, donde se reflexionaba no solo las necesidades básicas que enfrentaban las mujeres, sobre todo alimentación y salud, sino también el papel de la mujer en la sociedad. Digamos que no existía un movimiento feminista como el que ahora conocemos, ¿no? Y más bien este movimiento de las mujeres que enfrentaban la sobrevivencia en nuestro país, y no solo la sobrevivencia, como digo, se formaron ellas ¿no? en diversos aspectos, y por su práctica de gestión terminaron siendo líderes, ¿no? Que luego ocuparon puestos, pues, como ella, ¿no? De teniente alcaldesa, de regidoras, en fin, en la escena pública. Entonces, ella en ese proceso va madurando mucho más su formación política de manera más integral, digamos, ¿no? Y es esa militancia política que la encumbra con un liderazgo muy, muy reconocido en toda la comunidad. Ella no fue la primera presidenta de la FEPOMUVES, ella fue la segunda presidenta. La primera fue una señora Erlinda Muñoz, de otro partido político. Pero bueno, luego ella, María Elena Moyano, logra asumir
la presidencia de la Federación Popular de Mujeres y es reconocida por ese papel que les he mencionado, ¿no? En su papel político lo que ha logrado es articular las tres vertientes de los comedores populares, formar una sola organización sólida, y esta organización de la Federación Popular de Mujeres integrada a la organización de toda la comunidad, ¿no? En diálogo con la CUAVES, en diálogo con las otras organizaciones que fueron surgiendo, la APEMIBES, la FUCOMIBES, en fin, mercados, pequeños productores, todos ellos, ¿no? Ella vio muy rápidamente, ¿no?, que la perspectiva de desarrollo de nuestra comunidad pasaba por dos aspectos muy claves: tener un proyecto político, y eso de alguna manera lo trabajábamos en este partido de vanguardia revolucionaria, que luego se unió con otros partidos de izquierda y formamos el Partido Unificado Mariateísta, y ella era reconocida en ese espacio tremendamente, ¿no? Y claro, cuando se produjo el proceso electoral del año 83, como Izquierda Unida, y es que también ella logra tener una presencia muy, muy activa en la política, ya no solo de la comunidad, sino en la política nacional. Recordemos que ella fue reconocida como la Mujer del Año, ¿no?, por el diario La República, y fue reconocida en distintos ámbitos a nivel internacional. Tuvo esa visión política de vincular la comunidad y las organizaciones de las mujeres con otras experiencias de otros países, y es más, animar procesos en estos otros países, por ejemplo, con Canadá, con Montreal, con una red de mujeres que también eran partícipes de acciones comunales, sociales, ¿no? Ellas mantuvieron un vínculo permanente y así participó en diversos otros escenarios de carácter nacional e internacional. Ahora, recordamos a María Elena, a ella, su capacidad, su liderazgo, pero no estuvo sola. Ella fue parte, ¿no?, de toda una generación de mujeres líderes en nuestra comunidad. Una de las que acompañaba a ella al lado permanentemente y con la capacidad que ella tenía también, ¿no?, de convencer a la gente, de ser didácticas en la explicación de la problemática, de animar, de promover, de animar. Ella, además de María Elena, estaba Doris Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Y así varias otras compañeras que me disculpen que no las mencione a todas, pero que forman parte de esa generación, ¿no? Nos centramos en Villa El Salvador porque ella es de Villa El Salvador, pero esto mismo ha sucedido en el planeta, en otros barrios populares, en Gomas, en Atevitarte. Y por eso mismo, por ese liderazgo que ellas desarrollaron, estas lideresas, ¿no?, vinculadas, como digo, a proyectos políticos integrales. No había un tema de disputa de género, ni mucho menos, ¿no?, sino de búsqueda desde los barrios populares, el movimiento urbano popular, tener una presencia en el país, ¿no?, que plantee propuestas de desarrollo, ¿no?, desde la sobrevivencia avanzar hacia el desarrollo, ¿no? Y siempre ha estado esta consigna presente en ellas, ¿no?, de con protesta y con propuesta para lograr, ¿no?, un país en desarrollo. Eso es lo que puedo decir de María Elena como esta experiencia muy significativa, que es expresión, como vuelvo a repetir, de toda una generación en los años 70 y 80 de estas mujeres que han hecho posible que nuestro país sea un lugar mucho más vivible. Estamos en retroceso ahora. En los 80, 90 tuvimos esa presencia que se llevó a María Elena Moyano, ¿no?, de una ideología y una mentalidad sanguinaria, terrorista, ¿no?, con discurso político, ¿no? Ella los enfrentó,
pagó las consecuencias, pero a la vez, ¿no? El asesinato de María Elena significó luego la derrota de esa organización política, ¿no? Hoy estamos viviendo otra forma de violencia, ¿no? Cada vez más agresiva, una violencia verbal ultraconservadora, con gente que está vinculada, ¿no?, a grupos criminales y que lamentablemente están con presencia en el Parlamento y también en el Ejecutivo. Entonces, hoy tenemos ese reto al recordar los 33 años del martirologio de María Elena Moyano, ¿no?, de retomar esas tareas, ¿no? Y como dice en su consigna, ¿no?, a más, en este caso diríamos en este panel, a más boicot, más organización, ¿no? A más ofensas y a más asesinatos y campañas difamatorias, tenemos que expresar organización, articulación, no solo de las organizaciones sociales, sino también de las organizaciones políticas, y poder expresar nuevamente, ¿no?, esa esperanza para los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, porque lo que necesitamos ahora es una mirada, ¿no?, y una de proyecto de país que revierta esta situación, ¿no?, cada vez más violenta que estamos viviendo en la política, en la economía, en la sociedad, ¿no? Esperemos, pues, estar a la altura de ese reto. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Importante aporte de esta primera etapa de la vida de María Elena. Y aquí en las redes también comparten algo que tú decías. María Elena no estuvo sola, era un equipo, digamos, equipazo, ¿no?, de mujeres que caminaban juntas, tomaban decisiones, leían lo que pasaba en Villa El Salvador, pero también en el país. Y ahí hay algunos nombres interesantes que se ponen. Donatilda Gamarra fue parte de este equipo. Esperanza de la Cruz también fue parte de este equipo. Enriqueta Mesías, Berta Jauregui, Diana Bachán, y bueno, seguiremos recordando nombres, Esther Flores, ¿no?, para poder hablar de María Elena Moyano. La revolución es vida nueva, es luchar por una sociedad justa, digna y solidaria, al lado de las organizaciones creadas por nuestro pueblo, respetando su democracia interna. Palabras dejadas por María Elena Moyano. Y vamos a continuar con este webinar que nos invita a pensar en María Elena Moyano, y tenemos a Indira Isabel Wilca Flores. Ella es socióloga, es activista, feminista, política peruana, una compañera que ha sido congresista de la República durante el periodo 2016 al 2019, y también fue regidora de la Municipalidad de Lima del 2013 al 2014. Y ella, en su papel también como lideresa, como joven lideresa, una joven haciendo política, nos va a participar en este espacio hablando justamente de qué significa María Elena Moyano, cuál es el legado que considera María Elena Moyano nos ha dejado. Bienvenida, Indira, a este espacio. Tenemos una dificultad, al parecer Indira no se ha podido conectar. Así es, Indira no ha logrado conectarse al nuevo link, entonces sugiero que continuemos y si se conecta podemos luego Claro que sí. Bien, entonces vamos a esperar que Indira pueda conectarse en los minutos que siguen, y vamos a darle la bienvenida y agradecer su paciencia y porque ha estado desde el inicio de este webinar, a Rolando Lorenzo Ames Cobian. Él es abogado,
Es sociólogo, politólogo, catedrático y político peruano. Ha sido miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde el 2001 hasta el 2003 y fue senador de la República en el periodo de 1985 a 1990. También nos ha visitado muchas veces a Villa El Salvador. Bienvenido, bienvenido Rolando a este espacio hablando de María Elena Moyano. Tu micro, por favor, Rolando, está en silencio, parece. Si puedes, por favor, activar tu micrófono, Rolando. Ok, correcto. Ya. Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Ahora te escuchamos un poquito lejos todavía, pero a ver, sí, Mejor ahora, mejor ahora. Mejor, Rolando, mucho mejor. Ya. Bueno, en Rocío, Genaro, un saludo. He estado muy atento efectivamente desde el comienzo, pero muy mortificado también, porque ustedes ya harán el balance. Yo les pediría que lo compartan, porque lo que ha ocurrido ahora puede ser simplemente, ¿no es cierto?, una travesura agresiva, inaceptable, pero al final de cuentas travesura de algún grupo que ha querido fastidiar un poco. Pero también, desgraciadamente, queriéndolo o no, a mí me resulta un síntoma de este momento que vive el país, donde justamente parece olvidada ya la experiencia de discutir sobre los problemas colectivos. La política no es otra cosa que los problemas de la sociedad. No puede haber sociedad si no hay debate político. Es bien elemental. Entonces, esto de hackear e impedir que se desarrolle un programa de comunicación es mucho más grave que aún una falta de respeto a los organizadores, a los invitados. Es un signo de barbarie. Y como hay grupos que se están dedicando a esto, da un poco de miedo, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Hola. Perfecto. Te escuchamos muy bien, Rolando, Ok. está muy claro. Bien, entonces decía que ya cuéntenos qué pasó ahora para ver cómo evaluamos con más perspectiva este incidente. Eh, la, el parecido, además, es también, digamos, tiene otros motivos para darse. Sendero, justamente, ¿no es cierto?, quería impedir la vida política de otra manera. Ellos no controlaban el Estado y lo que hacían entonces es por la violencia física más brutal y por el terrorismo, empujar a la gente a tener miedo, quedarse en su casa y de esa manera ser ellos solos al final los que pudieran dirigir al país. Y entonces es en ese cuadro que el recuerdo de María Elena ahora cobra mucha importancia. Y yo quería, repitiendo algunas ideas que ya ha planteado Alfonso, destacar ese aspecto, ¿no? Cómo la lucha de no solo María Elena, sino la historia de Villa El Salvador entera, son una expresión de cómo en este mismo país de Sendero y en este mismo país de los grupos violentistas, a veces protegidos por el Estado de ahora, pudo avanzar una corriente de paz, una corriente que peleó por la justicia social. María Elena, como se ha dicho ya, fue una innovadora muy radical, ¿no? Viniendo de los sectores populares, ella era una feminista convencida y era
feminista que sabía llamar la atención, no solo porque era muy simpática, sino porque era bromista, juguetona, provocadora, pero en el sentido positivo de la palabra. Y María Elena podía ser así porque expresaba la experiencia de un pueblo que aprovechó el momento en que el gobierno de Velasco necesitaba tirar un puente grande de solidaridad con las invasiones de migrantes provincianos a Lima y trasladaron una invasión, digamos, naturalmente siempre fuera de la ley, pero si no se hubiera actuado fuera de la ley allí, no habría podido haber la Lima que tenemos ahora y la posibilidad que gente de las regiones viva y se abra un lugar en la capital. Entonces quiero destacar eso. Cuando estamos recordando esos años, recordando a María Elena y recordando a Villa El Salvador, estamos recordando la experiencia de un país que encontró maneras de avanzar hacia la justicia social sin violencia, sin recurrir a las armas y enfrentándose con riesgo a quienes recurrían a las armas. Yo recuerdo una experiencia que tiene que ver aquí en el video que ustedes han presentado. Se recuerda que Michel Ascueta, el alcalde, varias veces alcalde de Villa, y del cual María Elena fue teniente alcaldesa, y María Elena son invitados a recibir un premio Príncipe de Asturias, un premio de alcance mundial. Yo tuve personalmente una experiencia que ratifica que eso no era solo el arranque de alguien que llevó el nombre de Villa El Salvador a España. Yo tengo una experiencia en Francia, donde alguna vez, de manera para mí sorpresiva, me invitaron a tener una reunión a muy alto nivel con la ministra encargada de el tema crítico ya ahí en ese momento, estoy hablando de 1995, por ahí, de tratar con la migración árabe que ya era desbordante en París. Y cuando pregunté, ¿y por qué me invitan a esa reunión? Me dijeron, pues porque te conocemos, pues has sido senador, qué sé yo, pero además sabemos que estás ligado a la experiencia de Villa El Salvador y lo que queremos es que nos cuentes la experiencia de Villa El Salvador para ver cómo fue posible que ustedes recibieran migrantes de otro lugar y esos migrantes se integraran a Lima y a la ciudad y recibieran apoyos gubernamentales y los aceptaran si es que venían con respeto. Nosotros no logramos eso en París con los árabes. No me voy a ir más allá, pero vean ustedes que este país tiene una historia de violencia y de solidaridad mezcladas que, viendo lo que ha ocurrido esta noche, como digo, me ratifica en la idea que tenemos que afirmar esta historia nuestra con todas sus diferencias, con sus oscuridades y sus luces. Y dicho eso, paso a cosas más referidas que pueden ayudar, que son simpáticas de recordar en este momento sobre mi relación con María Elena. Ya dijimos, educadora, socióloga, feminista, política. Esto es bien importante. Tú has mencionado los nombres de tantas dirigentes, mujeres de Villa, y de tantos dirigentes y de tanta gente en Villa. Ustedes supieron mezclar a la vez, ser parte de una comunidad autogestionaria que se organizaba como comunidad, no desde el Estado, sino desde abajo, pero a la vez hicieron un municipio eficaz y Michel logró hacer una escuela que permitiera que por mucho tiempo dirigentes de Villa condujeran con brillantez
la alcaldía. Entonces, quiero señalar cómo María Elena, recordar cómo María Elena no vacila en ser candidata a teniente alcaldesa y llegar a ser teniente alcaldesa con Michelle, ¿no? Entonces, es una especie de síntesis y de simbiosis entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa con la persona. Una siguiente cuestión tiene que ver ya con experiencias personales más directas. Yo conocí a María Elena de mucho tiempo, mucho antes de estar yo también en la política, había estado en la cooperación social, en la vida solidaria, en el apoyo a la Cuaves, en el apoyo a Villa. Y entonces estábamos en etapa muy crítica, la etapa final de Izquierda Unida. Izquierda Unida, como su nombre lo indicaba, era una unión de 7 partidos de izquierda que permitió, ¿no es cierto?, una presencia importante en el Estado de intereses y grupos y maneras de pensar populares. Y, sin embargo, desgraciadamente, la utopía, el deseo de que ya no fueran partidos, sino que fuera solo un gran frente, hizo que organizáramos un Congreso Nacional que se llevó a cabo en Guampaní y que se votara por una dirección, no a través de partidos, sino ya directamente. Desgraciadamente, eso no terminó para bien, terminó para mal, terminó en una ruptura. Y entonces los independientes, yo era un independiente, dirigente independiente, era senador, un grupo de independientes nos reunimos, Henry Piz fue muy importante, Javier Iguiñez también, y convocamos a una reunión de emergencia informal, si cabe, para que viniera la gente interesada en salvar la unidad de Izquierda Unida. Esa reunión me parece que fue en Chorrillos, si no en Villa, se me confunde ahí un poquito la memoria. Villa era muy importante como espacio en ese momento. Y para sorpresa mía encuentro a María Elena cuando llego muy temprano, ya sábado me parece, o domingo, a las 9 de la mañana encuentro a María Elena en un auditorio ahí en primera fila. Y le digo, María Elena, ¿qué haces acá? Tú eres militante de un partido. Nosotros somos independientes. Y entonces me dice, no, pues Rolando, ustedes son independientes, pero ustedes han invitado a quienes estén interesados en la unidad de Izquierda Unida. Y yo creo que lo más importante hoy es la unidad de Izquierda Unida. Quiero llamar la atención sobre esa capacidad de María Elena, líder social, asociada a Villas a los huesos, y que sin embargo, naturalmente militante de los partidos de izquierda en los que estuvo, en un momento crítico dice, no, aquí lo que importa es una unidad más grande, ¿no? La unidad de toda la izquierda para tener más presencia en el Estado en este momento de crisis. Y una penúltima cuestión en esto de los tratos directos, lo ha mencionado Alfonso, aquello de protesta con propuesta. Yo no sé, digamos, quién fue el primer autor de esa palabra, pero yo recuerdo haber encontrado, literalmente por casualidad, porque yo vivo en Magdalena y iba por la Avenida Brasil y veo una marcha, y me doy cuenta que es una marcha de un grupo de mujeres de Izquierda Unida, y entonces me acerco y entonces oigo el asunto de los eslogans que se gritan y alguien dice, pero acuérdense de eso de protesta con propuesta. Y yo converso con María Elena y le digo, María Elena, esa es una idea clave. Eso es una novedad. Tenemos que pasar del nivel de protestar al nivel de hacer propuestas que nos ayuden a imaginar cómo el país puede organizarse de otra manera. Y ella me dice, oye, tienes razón, no había pensado en eso. Y ese nombre cuajó, entró a la política de ese tiempo. Y una última experiencia, la
la que naturalmente para mí es la más inolvidable, es que María Elena me llama un domingo, 15 días antes de que la asesinaran. Yo fui elegido secretario general del MAS, entonces como ella quedó de hecho como parte del movimiento de afirmación socialista del MAS, digamos, claro, eh, era como la autoridad del partido, del grupo. Y entonces me dice, estoy en Lima esta noche, ¿puedo pasar por tu casa? Aquí tengo una conversación, quiero tener una conversación contigo. Y lo que me dice es, Rolando, estoy muy asustada, esta mañana ha tocado la puerta una persona de Sendero que yo conozco, y yo he quedado demudada, y me ha dicho, vengo para hablar, ¿está tu esposo? Lo estoy buscando a él. Y ella me dice, sí, habló con mi esposo y mi esposo me dice que no hubo ninguna amenaza, que esté tranquila. Pero yo siento que estoy con la posibilidad de que me ataque. Y mi pregunta, esta es la pregunta literal, pero ¿me pueden matar cuando ellos también son de Villa El Salvador? Quisiera insistir, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto María Elena sentía que Villa, entera Villa, era su familia? Y entonces en el momento de tener más temor de ser asesinada por Sendero, y ella sabía muy bien que era Sendero Luminoso como grupo capaz de asesinar a sus enemigos, sin embargo, decía, pero no puede ser, porque son de Villa. ¿Cómo me van a matar? Termino con esto, ¿no? Volviendo entonces a esta significación tan extraordinaria de la lucha por la justicia social, no en nombre de una ideología política, sino en nombre de una aspiración a la justicia, a tratarnos con fraternidad, a escuchar al otro, dicto fraternidad si quieren, a respetar al otro. Pero por supuesto mucho mejor si descubrimos que al respetar al otro podemos descubrir que el otro es un ser humano como nosotros y que eso es una riqueza muy grande, ¿no? Entonces, creo que María Elena Villa El Salvador, el Perú popular, el Perú campesino que rechazó a Sendero, el Perú de las rondas no militarizadas, sino de las rondas espontáneas primero, y otras que tuvieron efectivamente apoyo militar, pero fueron decisivas, más incluso que la Fuerza Armada misma. Y la Fuerza Armada lo ha reconocido. La Fuerza Armada hizo un operativo que se llamó Operativo Moyano en homenaje a María Elena. Entonces, hay una vía de progreso humano que tenemos que volver a retomar en este momento, y por eso su recuerdo, y los felicito esta noche a todos ustedes, a Radio Estéreo Lima, a Estéreo Villa 100, y a todos ustedes por este homenaje. Y comprendo que Indira no se haya podido quedar, hubiera sido genial tenerla a ella, porque ella es una mujer que también ha vivido en la política la experiencia de violencia más dura. En su caso mataron a su padre, y ella, un dirigente sindical muy valiente y muy capaz, y sin embargo ella está aquí y continúa en la lucha. Es de esta clase de personas con interés, de las cuales tenemos que sacar todos la fuerza para ir construyendo una sociedad en que terminemos respetándonos pese a nuestras historias y procedencias tan distintas. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por tan importante aporte, y también vamos a tener en cuenta la necesidad de hacer un balance de lo que hoy día ha sucedido, pero vamos a continuar. Lamentablemente, Indira aún no se conecta, y igual vamos a esperar un momento, pero mientras ello, vamos a pedir, si es que aquí en las redes hay alguna pregunta
o sí, el grupo Zoom, pero creo que ahí estamos solamente los que estamos exponiendo. Tenemos algo que comentar respecto a este importante tema que nos ha traído hoy, Coraje y Moral Político, de Marielena Moyano. Entonces vamos a Johnny Rodríguez, él ha estado en las redes sociales, planteando la necesidad de hablar también de las mujeres que acompañaron a Marielena Moyano y pidiendo que se nombren a las mujeres que han sido parte de esta construcción de comunidad, ¿no? Tanto a nivel de la CUAVES, de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, así como en la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, ¿no? Mujeres luchadoras que entregaron su tiempo, entregaron su energía, su juventud, ¿no? Marielena comenzó en la participación comunal, social y política desde muy joven, ¿no? Entonces, como muchos en Villa. No sé si hay alguna pregunta o algo que quisiera comentar. Por favor, aquí podemos recibirlo, pueden pasarlo ustedes por WhatsApp o también por el Facebook. Marielena Moyano presente, lo dice Miguel Villalba, vecino también de Villa El Salvador. Es cierto, Marielena Moyano vive. Marielena Moyano está con nosotros y se multiplicó en Villa El Salvador y en el país con ese su ejemplo, con ese su coraje. Sí, Rocío, si me permites, Claro. sí, si yo quisiera, se me viene a la mente dos anécdotas, ¿no? Con María Elena, ¿no? Una, una primera es María Elena ha sido una mujer, como diría Gustavo Gutiérrez, una mujer de grandes intuiciones, ¿no? Para nada dogmática, muy, muy práctica, ¿no? Podía dialogar con dirigentes políticos de diferentes partidos de izquierda, aún estando estos enfrentados o en una situación, digamos, de ruptura, ¿no? Y eso para ella era muy fácil, digamos, acceder a este tipo a todo tipo de dirigentes, ¿no? O sea, del PUN, del PMR, del PC, del UNIR, ¿no? Creo que tenía esa facilidad, ¿no? de establecer comunicación con aquellos que podían ser, digamos, sus competidores directos, ¿no? Y eso también se visualizó, digamos, en la amistad que ella sembró con cada uno de estos, ¿no? Una segunda anécdota que se viene a la memoria es que cuando ella la asesinaron, a los 6 meses, un grupo de mujeres, ¿no? De la FEPOMUVES se acercó a la municipalidad 6 meses después o 5 meses después del asesinato de María Elena, ¿no? Y era una comisión que venía a la municipalidad, yo entonces era regidor, a reclamar que la municipalidad construya un monumento a María Elena. Y se consultó con el alcalde entonces, Johnny, le pareció una buena idea y se organizó. Se mandó a hacer una estatuilla chica, un modelo de lo que es hoy el monumento, y se hizo una ceremonia ahí en donde está ahora el monumento de María Elena, ¿no? Y, y vinieron invitados de Lima, ¿no? Entre ellos vino, y me he hecho acordar porque vi el nombre acá de Javier Higuíñez entre el grupo que estaba en el primer link, porque él subió al estrado, ¿no? Y todo era casi improvisado, ¿no? No había un programa específico. Y entonces alguien dijo, bueno, necesitamos un padrino, ¿no? De la primera piedra, ¿no? Porque ese día se puso la primera piedra, ¿no? Y las mujeres comenzaron a decir, pues, el gringo, el gringo, el gringo. Y corrió la bola y le hicieron padrino a Javier Iguíez de la primera piedra del monumento a María Elena, ¿no? Lo cuento porque yo sé que Javier tiene una especial consideración a Villa El Salvador y especialmente a María Elena
Moyano, ¿no? Y fue así, pues, que hoy tenemos, pues, el monumento a María Elena, ¿no? Y quizás una última es cuando ya en el año fines del 91, quizás comienzo del 92, Mariana se atrevió a ir a una actividad en Pachacamat, y la zona de Pachacamat estaba tomada por la gente de Sendero, ¿no? O sea, las directivas habían sido tomadas por Sendero, ¿no? Y estaba ahí en Pachacamat con algún otro dirigente de izquierda, ¿no? Y se le acercó un tipo de Sendero, ¿no? Y la amanezó directamente, pues, que te vamos a matar, ¿no? Y a Marilena no se le ocurrió otra cosa que decir, si me matan, el pueblo me va a construir un monumento con las tetas bien puestas. Esa fue su respuesta en ese momento, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que se me me acabo de recordar en estos momentos, ¿no? Yo diría que quizás una última es que cuando ya estaba, digamos, vista la ruptura de Izquierda Unida, dado que los partidos principales ya se habían dividido meses anteriores, Marilena un día convocó un grupo de mujeres y se fueron a hacer un plantón en la puerta de la casa de Alfonso Barrantes, ¿no? Según una entrevista que ella dio a Mariela Balbi, creo que fue la última, ella cuenta este hecho, ¿no es cierto? También dice que fueron igual a pedirle la unidad a Canseco, a Danmer, ¿no? Pero lo de la visita a la casa de Barrantes, sí, ella lo comentó, ¿no? Que habían ido a hacer un plantón ahí a la casa de Barrantes, ¿no? Entonces, lo que dice Rolando me ha hecho acordar que eso, ¿no? Que, o sea, ella tenía esa intuición, ¿no? De la importancia de salvar la unidad de Izquierda Unida y para eso había que hacer todo, ¿no? Agotar todos los esfuerzos, ¿no? Ya, ahí me quedo yo. Gracias, Genaro. Gracias también por estos recuerdos y esos aportes. Aquí en las redes está Lola Flores siguiéndonos y dice, y seguiremos en lucha por tantas desigualdades y tanta violencia hacia todas las mujeres y por alcanzar nuestros derechos. También tenemos otra intervención aquí en las redes. Dice Alamiro Malca, muy importante tema que revaloriza un liderazgo de compromiso y nos refresca el trabajo organizado y social. Tenemos una pregunta, tanto para Alfonso como para Rolando. ¿Cómo continuar el camino de María Elena Moyano? ¿Es posible hoy en día hacerlo? Bueno, Alfonso, tienes la palabra. El camino de María Elena Moyano, ¿es posible hoy en día? Hay un problema con tu conexión. Quizás, Rolando, tú puedas responder primero y Alfonso resuelve. Creo que hay un problema ahí con la señal. Tu micrófono, por favor, Rolando. A mí me parece muy importante, Rocío, lo que estamos haciendo es recordar a María Elena y recordar lo que hizo. Creo que ya es una presencia en nuestra historia de un comportamiento así. Entonces, claro, efectivamente estamos en una situación muy distinta. María Elena la mataron, no hay un movimiento social, colectivo, justamente nos falta mucho sentido de solidaridad más transversal, ¿no? Que agarren a más sectores de la sociedad y que por lo tanto se pueda tener una presencia eh, de mayor volumen, lo que se dice en el argot, ¿no? Porque no se mueve la calle, lo cual me parece a mí un poco ligero porque es fácil pedir que los otros marchen y las marchas hoy día tienen muchas dificultades, no solo por la represión. Pero yo lo que creo es que las condiciones son muy distintas. Entonces, como se ha comentado esta noche, María Elena fue parte de un proceso colectivo del país, en Velasco,
una voluntad de puente con los sectores populares, las invasiones, un buen trato a la invasión de Pamplona que se convierte en el primer gran capítulo de la existencia de Villa El Salvador. En Villa El Salvador, esa historia de la COAVES, la comunidad autogestionaria, que no es la autoridad, sino que es la representante directa de la base, pero que sin embargo organiza. Todo eso no puede haber ahora. Pero sí hubo, porque hubo, es que creo que hay que mantener el recuerdo de María Elena, porque puede volver en cualquier momento y bruscamente pueden volver momentos en que lo que haga falta es un gran instinto de solidaridad. Por algo, el gobierno tiene un rechazo del 90%, entonces, obviamente el 90% no piensa igual, pero si ese 90% se fuera separando para discutir con posiciones distintas y tuviéramos 2, 3, 4 fuerzas, eso requeriría este tipo de solidaridad colectiva que María Elena practicó tan brillantemente. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias. No sé si Alfonso pudo conectarse nuevamente. Creo que no está conectado. Tenemos otra intervención aquí. María Elena Moyano es símbolo que encarna muchos rostros, hombres y mujeres cuya vida se entregó en pos del sueño de la transformación social. Hacer memoria hoy en día, es un hito revolucionario. Esto nos deja Villalba. Gracias, Miguel, por tu aporte. Alfonso, bienvenido. Aquí estamos esperando que ingreses. La pregunta, ¿cómo continuar el camino de María Elena Moyano? Si es posible hacerlo. Es posible hacerlo en tanto y en cuanto reconozcamos de que estamos en un contexto bastante difícil, complicado, y como decía Rolando, es urgente pensar, ¿no?, en el otro, como dirían también algunos de los filósofos, ser en el otro. Es decir, es verdad que tenemos diferencias políticas, diferencias sociales, diferencias de todo tipo, pero nuestra comunidad y el país requiere de que con todas las diferencias y respetando esas diferencias, logremos, ¿no?, unirnos en base a aspectos muy concretos, muy puntuales, que tienen que ver con la vida de nuestra gente, de nosotros mismos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el problema de toda la agresión que están sufriendo los barrios populares, todos los asesinatos, las masacres, ¿no?, que los choferes, los bodegueros, en realidad todos los barrios populares sobre todo, nos requiere de que todos estemos unidos en la defensa de la vida, y los transportistas hicieron unas movilizaciones, unos paros. Es posible, por lo tanto, tener respuestas, pero esas respuestas no solo tienen que ser, ¿no?, como decíamos hace un momento, de protestas en las calles, sino también de capacidad de unirnos, de organizarnos para enfrentar a lo que hoy tiene el país. ¿Qué es lo que tiene en el gobierno? Es una coalición, ¿no?, mafiosa, es una coalición autoritaria, represiva, que carga, ¿no?, con los 50 muertos que ha sufrido, pues, estoy en Ayacucho, mucho de Ayacucho, de Puno, de la zona sur, pero también todo lo que los asesinatos que estamos sufriendo en nuestros barrios. Entonces, para mí, seguir el ejemplo de María Elena es tener esa capacidad
de reconociendo nuestras diferencias, unirnos por la vida, unirnos por mejorar nuestras condiciones de vida y unirnos entre, digamos, más allá de las ideologías y de los partidos y de las derechas e izquierdas. Hoy el campo está entre el autoritarismo, la corrupción, la criminalidad, por un lado, y la defensa de la vida, la organización social, la participación, el respeto a la justicia y a la democracia, ¿no? Es lo que abre los dos campos. Entonces, seamos capaces, todos aquellos que estamos participando en algún nivel de organización, de hacer reflexión de esta situación al interior de nuestras organizaciones, pero también de vincularnos con los otros para articular esfuerzos comunes en esta defensa de la vida. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por este aporte. Y también hay algo que escribieron. María Elena fue militante de grandes causas. Se organizó en un partido, fue buscando la mejor forma, el mejor espacio y desde ahí se comprometió hasta ofrendar su vida. Su lucha sigue siendo nuestra lucha. Estamos pues aquí en el webinar Coraje y Moral Político de María Elena Moyano. Y en este momento no tenemos otra intervención. Lo que habíamos quedado era en que podíamos dar unos minutos para ir cerrando también este espacio. Pensábamos que el Zoom iba a ser un espacio abierto. Lamentablemente hay situaciones que no lo han permitido, pero creo que es importante. Le podemos otorgar la palabra a Rolando Ames para sus frases, su intervención final en este webinar y que nos hable también de qué nos deja María Elena Moyano para un país como el que estamos viviendo, para una situación como la que estamos y que se requiere mirar con esperanza, ¿no? Tienes la palabra, Rolando. Por favor, activa tu micrófono, Rolando. Creo que el accidente que nos ocurrió ha demostrado que hay tanto que decir sobre María Elena que hemos podido seguir, creo que casi con una hora de interrupción, y sin embargo lo hemos seguido con buen gusto, con deseo de intervención. Y eso, insisto, ¿no? Creo que muestra que aquí estamos probando que la vida en sociedad existe porque es bueno vivir en sociedad. A ninguno de nosotros nos han pagado un centavo por estar acá. No hay un interés particular. Ahora parece que todo tiene que ser, ¿no es cierto?, dinero. Entonces, ¿quién les habrá dado plata? ¿Quién los habrá financiado? Vivimos en ese extremo de desconfianza mutua. Creo que la lección de esta noche es que el recuerdo de María Elena nos ha dado fuerza para sobrellevar las tardanzas, las dificultades, y para haber cumplido con el acto. Nuevamente quiero felicitarlas, y decir que yo había pensado decir algo sobre el coraje político y moral, pero evidentemente ya no tiene sentido ahora reiterar algo que ha quedado tan probado. Y felicitaciones, sigan adelante, y más bien hay que sacarse el clavo y hacer una reunión que esté protegida de estos imprevistos. Felicitaciones. Sí. Felicitaciones, buenas noches. Muchas gracias, Rolando. Sí, además tenemos que generar espacios seguros, ¿no? Lamentable también que Indira no haya podido conectarse nuevamente. Estuvo a tiempo y estuvo presente. Creo que esa es una responsabilidad también de nuestra parte. Alfonso, tienes la palabra.
Disculpen, estoy en la misma calle, como podrán haber este ruido, pero quiero decir que frente a toda esta situación de la que estamos viviendo como diagnóstico, no perdamos la esperanza, ¿no? Y esa capacidad de soñar, de poder vislumbrar un futuro mejor para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestro país, no es fácil, pero es una fuerza muy grande, muy importante, la esperanza, ¿no? Y esa esperanza tiene que alimentarse de dos cosas. Una es nuestra capacidad de organización, como reclamaba María Elena. Necesitamos volver a pensar, participar en diversas formas organizativas que ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida. Tenemos que recrear esas organizaciones antiguas que hemos tenido, digamos, que ya no son adecuadas para el contexto, ¿no? Tenemos que ser creativos en la forma organizativa. Hoy, por ejemplo, la comunicación es fundamental y es una comunicación virtual cada vez más, y necesitamos estar en ese tipo de comunicación, que es donde están la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y la mayoría de la sociedad. Nosotros mismos somos parte de esa. Entonces, crear organización en esta realidad, ¿no?, es fundamental. Eso es lo primero. Y lo segundo, tener capacidad de respuesta a las necesidades en las que hoy tenemos, ¿no? Respuestas que vinculen la parte técnica, la parte, digamos, más teórica de las propuestas, pero también la experiencia que hoy, ¿no?, lo tienen, digamos, desde abajo. Yo estoy en reunión con algunos artesanos de la zona de acá y unos cooperativistas. La cooperativa Los Andes es una cooperativa nacional, es una cooperativa la más grande del país. Y miren, ha celebrado su aniversario aquí con 160 grupos de danza tomando la ciudad. Entonces, esa capacidad y esa fuerza, ¿no?, además de las propuestas técnicas, como vuelvo a mencionar, son los retos que tenemos hoy día, ¿no? Y soñar y vislumbrar, ¿no?, esa utopía de tener una sociedad mejor con hombres y mujeres, ¿no?, que puedan ser capaces, felices, ¿no? Es lo que tenemos que construir. Esa apuesta es permanente, ¿no? Es para adelante. Y en esa perspectiva, desde lo cotidiano, lo concreto, aportemos. Y no perdamos esa fe, esa esperanza, esa alegría. María Elena era eso, ¿no? Era lucha permanente, capacidad de propuesta y alegría. Disfrutábamos de ese tipo de actividades, ¿no? Estaban intrínsecamente ligadas. Entonces, hagamos eso de nuestra vida, de nuestra participación, y esos son los retos que tenemos hacia adelante. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, voy a leer estos últimos mensajes. La mujer en Villa El Salvador. Efraín nos dice que es un hecho que no se puede hablar de nuestra comunidad y sus orígenes sin mencionar a las mujeres de Villa El Salvador. No se puede hablar de las mujeres sin mencionar a María Elena Moyano, la gran heroína del pueblo, luchadora social, dirigente vecinal y política, nuestra madre coraje. Y Rosa Mendoza nos dice muchas gracias por sus reflexiones que nos ayudan a encarar estos difíciles tiempos políticos con el ejemplo de María Elena Moyano. Y Johnny nos deja también un mensaje: busquemos nuevos encuentros. Creo que con esto podemos ir cerrando este espacio con esta tarea que nos plantea Johnny de generar espacios para el diálogo, para profundizar también, ¿no?, cómo es posible que vidas como la de María Elena Moyano generan, promueven, motivan a otras mujeres y
y a la sociedad en general, no solamente a las mujeres, a comprometerse, a organizarse, a vivir además su ciudadanía de manera plena, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante. Bueno, María Elena promovió permanentemente, y lo digo porque personalmente decía, compañeras, hay que formarnos, compañeras, hay que aprender, hay que saber hablar, hay que pelearnos el espacio. Las compañeras tenemos que estar presentes, pero también tenemos que estar donde se toman las decisiones. Y creo que esto es una tarea para las mujeres y para Villa El Salvador y para el país. Tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos frente a una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, y tenemos que levantar propuestas que nos permitan creativamente cambiar, transformar, generar condiciones para vivir bien, para vivir bonito. Muchas gracias, Rolando Ames, por tu paciencia, por tu tiempo, por esa bonita energía que transmites. Muchas gracias, Alfonso Cotera, por tu participación, y le cedo la palabra a Genaro Soto para cerrar este momento. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Sí, finalmente quisiéramos agradecer a Estéreo Villa, al Instituto María Elena Moyano por hacer posible, digamos, esta transmisión. Ya con ellos venimos organizando eventos como estos desde hace varios años. Es la primera vez que tenemos un impasse como el que ha sucedido. Vamos a prepararnos para la siguiente de una mejor manera, por supuesto. Y desde luego queremos también decirle que webinar está grabado, ha sido transmitido en el Face de la emisora Estéreo Villa, y que nosotros nos vamos a encargar de difundirlo más, ¿no? Quizás por fragmentos, ¿no? Para que sea más digerible por un público más amplio, ¿no? Y queda abierto también a seguir encontrándonos para seguir discutiendo y hablando sobre María Elena y sobre los desafíos que representa pues su vida y su muerte para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Alfonso, y entonces nos veremos en otra oportunidad. Chao, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por las redes sociales, aquellos que han planteado sus preguntas y han hecho sus intervenciones. Muchas gracias y continuemos. Gracias, Estéreo Villa.